Bueno, yo hoy me iba a arreglar el pelo como de costumbre, porque siempre pues antes de los vídeos cojo y me refresco un poquito, saco volumen y etcétera. Pero me he dicho a mí misma, qué mejor vídeo que este de aquí para enseñar lo que es la realidad de un pelo ondulado que no está recién definido, que en algunas zonas puede mantener el tipo, pero que en mi caso, por ejemplo, las zonas altas, las capas altas de mi cabeza son las más lisas que tengo, o sea, son casi lisas, aguantan súper poco y ya cuando no están recién definidas pues caen mucho, pierden volumen y de todo. Entonces, ¿qué he hecho? Me he puesto dos pinzas. Haría algún peinado más chuli, guay, sofisticado, pero aparte de que no sé, últimamente estoy tratando de no hacer ningún tipo de peinado tirante al pelo por el tema de la caída, que ya sabéis que me trae por el camino de la amargura. Y oye, pues así veis también lo que sería una realidad de un día que os encontréis conmigo por la calle, que es muy probable que me veáis o así, o con algún moño en lo alto flojito para quitarme el pelo de la cara, o con una trenza. Así que lo dejamos así. ¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy traigo contenido que yo creo que es interesante y es un poco más un vídeo para charlar y para contaros cómo me siento yo respecto al espacio que se les ha dado a las onduladas en todo esto del método Curly, un poco de mi experiencia, un poco de mi opinión, por supuesto sin ofender o desmerecer a ningún tipo de patrón. Esto es más pues como para contaros mi experiencia y quizá también con cosas que enumero, ayudaros a vosotras a no tener los mismos fallos que he tenido yo, precisamente por eso, por el lugar que yo he visto que tenían las onduladas en todo este tema del método Curly. Así que eso, este es un vídeo de charleta, de opinión y de experiencia propia que te voy a contar algunos fallos y algunas cositas que creo que pueden servirte de mucho. Entonces, si tienes el pelo ondulado, si no terminas de identificarte mucho ni de entender qué es lo que necesita tu pelo, si quieres saber qué es lo que tengo para contarte en este vídeo que te traigo hoy, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues empezamos con el vídeo y para empezar os cuento que yo he llegado a la idea de hacer este vídeo porque bueno, ahora mismo en estas fechas va camino hacia los 3 años desde que yo descubrí y empecé a aplicar el método Curly, aunque ya sabéis que yo lo adapto a lo que yo necesito, es una de las grandes cosas de las que va este canal y la verdad es que a mí el conocerlo y el adaptarlo me ha servido mucho, ya lo sabéis que yo lo agradezco un montón, he aprendido a conocer mi pelo, he aprendido a saber qué es lo que necesita, cómo cuidarlo y cómo sacarle el mayor partido posible. Pero la verdad es que esto no siempre ha sido así. En el proceso de aprender estás como muy de nuevas, todo te pilla de sorpresa, no entiendes nada y especialmente yo me he dado cuenta de que me faltaron muchas referencias de personas onduladas como para poder verme reflejada en ellas. Entonces, partiendo de esta base, ¿cuál es el motivo principal para que yo haya pensado esto o sentido esto durante el proceso? Pues aquí, más que explicároslo, os lanzaría a vosotras una pregunta que es ¿cuántas influencers de cuentas muy grandes relacionadas con esto del método o cuántos anuncios o cuántas campañas de promoción de productos habéis visto protagonizadas por una persona que sea ondulada y más especialmente por una ondulada que tenga patrón bajito, que no sean esas ondas que casi son rizos, que tienen un volumen descomunal, sino por una persona ondulada con ondas reales, no ondas hechas con plancha? Sí que es verdad que gracias a Dios tenemos las redes sociales que pueden usarse para muchas cosas y hay algunos usos buenos, como por ejemplo ver la variedad que tenemos, y a mí gracias a estar en Instagram, a estar en redes sociales viendo pues a otras chicas, es cuando yo empecé a abrir un poco los ojos y a ver que había más personas como yo, que el método Curly no era únicamente para melenas admirables, maravillosas y preciosas, de chicas rizadas, pues que les sale el rizo desde aquí, que tienen un volumen descomunal y que bueno, al final son como el referente que personalmente yo más he visto en televisión o en campañas o en promociones de productos para el método. A pesar de que ahora se está implementando un poco, quizá las marcas empiezan a abrirse un poco más, a ver que somos muchas las chicas en España, por hablar del país en el que estoy yo, somos onduladas, que es un pelo muy habitual y muy clásico y que también nosotras estamos interesadas en, oye, en sacarle todo el potencial que queramos. Entonces, gracias a eso, cada vez se pueden ir viendo un poquito más pues esos patrones un poco más bajitos, un poco más ondulados, en los que sí que podemos nosotras vernos representadas, pero para mí, y por lo menos al principio, no era lo habitual. Me encantaría saber si para ti ha sido igual, si a ti también te pasaba que siempre veías pelos rizados y como que automáticamente eso es lo que tenías en tu cabeza que era lo que se conseguía con el método Curly. Ojo que hago un apunte y es que yo llego a entender el punto de
de ser una persona que quiere hacer una publicidad sobre un producto que ayuda a encoger el pelo y a darle volumen y etcétera, y coger a una persona con rizos que al final son un patrón que es precioso y que llama mucho la atención, y al final en una publicidad tú lo que quieres es llamar la atención. Pero el hecho de haberlo visto la mayoría de las veces así, en mi caso, me repercutía en algunas cosas que son las que os voy a enumerar ahora, y aquí empieza la chicha del vídeo en cuanto a cómo ha repercutido en mi caso el tema de ver que no había tantas onduladas haciendo publicidades, o que yo no me las encontraba pues al momento de buscar productos para el pelo, buscar información o incluso verlas como portadas de campañas. La primera de todas y la más obvia es que yo al empezar el método tuve una búsqueda incansable de un patrón que yo no tenía. Ya sabéis que el patrón es el tipo de rizo, onda o etcétera que tú tienes, es decir, si es liso, si es ondulado, 2A, 2B, 2C, si es rizado, 3A, 3B, 3C, afro, 4A, 4B, 4C. Ya sabéis que se clasifican un poco así. Pues yo desde que empecé el método, y de verdad os lo digo, o sea, es así, estaba en busca de un patrón rizado en mi pelo. O sea, yo lo empecé para conseguir, y no es broma, mi meta, y yo creía que de verdad podía conseguirlo, era tener un 3A. O sea, un rizo muy cerrado. Y yo estaba súper ilusionada y súper emocionada porque, por lo que os he dicho, yo las chicas que siempre veía siempre eran de pelo rizado, y yo de corazón creía que, oye, que mi pelo yo lo había descuidado un montón, pero que yo me podía sacar partido y yo lo podía tener rizado. O sea, eso era así. Y por supuestísimo, eso no fue culpa de nadie más que mía y de no conocerme, no conocer mi patrón, no conocer a lo que puede llegar mi pelo. También influenciado un poco porque en mi familia hay muchos pelos rizados, entonces yo como que me dejé llevar por eso. Pero quizás si hubiera visto más personas, digamos, con un pelo semejante al mío en todos sus espectros, porque un pelo ondulado lo ves de 1000 formas distintas, pues quizá me hubiera ahorrado ciertas frustraciones a la hora de definir y no conseguir los resultados que quería. Siempre he tenido mucha frustración con mis capas de arriba, que de verdad son un 2A, diría yo, se quedan ahí, o sea, son una onda que tiene muy poca fuerza, y yo siempre me frustraba y decía, pero ¿por qué no lo consigo? ¿Pero por qué no consigo que el rizo me salga desde arriba, que tenga fuerza? Y definición tras definición trataba de buscar el rizo. Por supuesto, a base de ir cuidando mi pelo, de ir viéndole mejorar e ir viendo alcanzar pues su máximo potencial, me di cuenta de que yo era ondulada, que no era rizada, y que simplemente podía darle a mis ondas como su máximo, pero no podía llegar a más porque por genética no lo tengo. Y entonces veo que el error enorme fue el hecho de compararme. O sea, por mucho que tú veas, igual que en cualquier campaña, pues en bases de maquillaje tú ves las pieles perfectas, tú para una máscara de pestañas ves unas pestañas que son, vamos, que te pueden abanicar. Al final, una promoción siempre va a tratar de sacar lo mejor y lo más bonito de lo que se supone que su producto puede hacer, y tú no tienes que compararte con eso, sino con lo que tú tenías antes de empezar a usar eso. No sé si me explico. Es el error más común y más grande que podemos tener, compararnos con cualquier tipo de pelo, porque yo personalmente no he visto dos iguales. Entonces, hemos tocado el punto 1, y un poquito de la mano de este punto número 1, que es el que yo buscaba un patrón de forma constante que no era el mío natural, es también que yo tenía falsas esperanzas sobre mis definiciones de pelo. Y en este caso no os hablo del tipo de patrón, es decir, no os hablo de que yo quisiera un rizo y esta vez me sale más marcado y esta menos y esta vez casi me sale liso, sino de la duración que tenían mis definiciones. Es decir, cuántos días podía yo alargar el resultado que obtenía en el primer momento. Esto fue una de las cosas que al principio me daba más rabia, y yo pensaba que es que la que estaba rota era yo, porque todas las chicas a las que yo iba siguiendo que eran rizadas, o sea, a mí me costó un poquito más dar con perfiles de chicas onduladas, las descubrí después. Y claro, yo seguía a chicas rizadas y yo pensaba que era equiparable el tipo de pelo que tenían ellas con el tipo de pelo que tenía yo, y siempre les veía decir, pues esto es un día 4 ya desde el día que me lavé y no sé qué, y les veía unos rizos, un volumen y una cosa que yo decía, pero si hay veces que mis capas altas especialmente ni siquiera llegan a un día 2, que yo hay veces que en un día 2 ya tengo toda esta zona casi lisa y no me da para más, no me da para más. Y eso era algo a lo que yo le daba vueltas y vueltas y vueltas, y decía, ¿pero por qué razón? O sea, ¿qué estoy yo haciendo mal del método para que a mí no me dure el pelo? Porque además muchas veces tú escuchas, al principio del método es normal que la definición te aguante un día, pero ya verás que cuando tengas el pelo bien te va a aguantar pues X días. Y la verdad es que sí que he notado una mejora notable cuando, al final, cuando tú tienes el pelo bien, cuando lo tienes
equilibrado, cuando tiene todo lo que necesita y no está dañado, es la realidad que se va a ver más bonito, que te va a durar más y que va a ser más agradecido con cualquier resultado. Pero también es una realidad que un pelo ondulado no tiene la misma fuerza que tiene un pelo rizado y entonces es natural, es normal y es lo lógico que al final, por el propio peso y el paso de los días, las ondas se van a ir cayendo porque no tienen tanta fuerza de forma estructural. Y entonces, una vez ya entendí eso, la verdad es que yo me sentí más aliviada. Sí es verdad que a mí me encantaría. Este vídeo no es para decir que todo es maravilloso y tal y cual, porque sí es verdad que a todas las onduladas nos puede gustar nuestro patrón, pero también desearíamos que una definición nos pueda durar perfecta 3 o 4 días. O sea, no es contradictorio. Pero bueno, una vez conoces tu pelo y asumes las diferencias, es cuando de verdad empiezas como a disfrutar de lo que tienes y de lo que puedes conseguir. Entonces eso para mí fue clave, darme cuenta de que un pelo ondulado es muy diferente a uno rizado y que esas diferencias son normales y son algo que nos pasa a todas. El tercer punto, que fue un poco a consecuencia de no haber tenido tanta referencia de chicas onduladas cuando yo empecé, que no digo que ahora no las haya, sino cuando yo empecé, es algo que a día de hoy me parece una tontería pensarlo, o sea, digo, pero es como que cuando empiezas el método estás obsesionada con una perfección y como que el pelo tiene que estar siempre hecho una maravilla. Entonces a mí me costaba mucho querer ver mi pelo al natural y disfrutarlo. Me explico. Con esto del método hay muchas veces y hay muchas chicas que tienen unas melenas espectaculares que enseñaban cómo son sus naked curls, que esto significa rizos desnudos, lo que quiere decir rizos sin productos de definición y muchas veces incluso secados al aire. Entonces, claro, yo veía esas cosas, de nuevo, normalmente siempre solía o casi siempre solía ser de chicas con pelo rizado, que el pelo rizado de por sí tiene otra fuerza, y yo decía, joder, qué cosa más bonita, qué bien le queda, pero yo a mí misma sobre mi pelo me decía, ni te lo puedes plantear, o sea, tu pelo sin unos productos y un secador no está bien. Anda que no se dicen tonterías en la vida. Y a medida que va pasando el tiempo, que te vas conociendo el pelo, que vas probando cosas, te das cuenta de una cosa muy necesaria y que en realidad todas sabemos porque se puede palpar en el ambiente y lo hemos visto rutina a rutina, que es que el pelo ondulado es muy versátil tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, no quiere decir que haya una parte mala, pero el pelo ondulado es, para mi gusto, uno de los pelos más cambiantes que puede haber. Puede haber una rutina en la que parezcas casi rizada y puede haber una rutina en la que parezcas casi lisa. Y eso es parte de lo que es tener un pelo ondulado de forma natural. Entonces yo me pensaba que mi pelo iba a quedar, pues eso, sin forma, como sin ningún tipo de gracia, y nunca me permitía a mí misma dejarme el pelo sin productos. Y por supuesto, yo me acuerdo que en el primer año de método yo no me planteaba que mi pelo se pudiera secar sin secador. O sea, para que veáis. Hasta que un día me di cuenta de que de que la gracia de un pelo ondulado es lo que puede cambiar según lo que le hagas y que una cosa no tiene que ser más bonita que la otra, y empecé a saber disfrutar de tener mi pelo secado al aire. Por supuesto, eso ya desde hace 2 veranos no toco el secador porque, o sea, ni aunque me paguen, y también de cómo es mi pelo sin productos. Os voy a estar dejando vídeos para que veáis distintas imágenes, pero me costó mucho y es una tontería dar ese paso de, oye, dejarme el pelo natural y ver cómo es y cómo se comporta y disfrutarlo. Además se queda como súper pomposo y súper suave, y de hecho de un tiempo a esta parte hay muchas veces que yo, antes de que me toque lavar, como me agobio mucho con el tema enredos, porque eso sí, enredos tengo para regalar, hay muchas veces que simplemente me cepillo todo el pelo, evidentemente la definición se pierde toda, y me lo dejo así hasta el día que lave porque me siento más cómoda con el pelo. O sea, lo que vamos evolucionando en las cosas que nos gustan. Y aunque sí que es verdad que preferentemente me gustan los resultados con mucho volumen, con tirabuzones, con ondas muy marcadas, lo importante es que he aprendido a saber apreciar las dos cosas, que es el punto importante que yo quería deciros. Y el cuarto y último punto de este vídeo, que no quería hacerlo chapa, es que evidentemente cuando tú, digamos, como que te pones un espejo con una persona que tiene características súper diferentes a ti, yo buscaba de forma constante hacer técnicas de definición. Pues ya sabéis que hay finger coils, definición con cepillo, rastrillo, scrunch, bueno, hay un abanico de nombres increíble de técnicas para definir. Entonces yo estaba haciendo uso de técnicas que parece que ayudan mucho a la definición y de hecho en pelos rizados suelen funcionar genial, pero que yo me di cuenta que a veces eran contraproducentes en mí. O sea, hay algunas técnicas como que te potencian unas cosas, pero que a mí hay veces que me daban resultados más lisos incluso que si defino de forma normal casi sin cuidado.
pero esto es un tema tan extenso y que creo que merece tanta explicación que os voy a proponer, si os ha gustado este vídeo y si os apetece, que me dejéis en comentarios si queréis que haga un vídeo que sea exclusivamente de todas aquellas cosas que como persona ondulada no me han servido o no he podido aplicar, más bien, del método curly o de cómo se hacen las cosas para cuidar un pelo rizado. En ese vídeo no hablaré solo de técnicas, sino pues incluso de accesorios, hasta incluso de cantidades de agua a la hora de definir, o sea, todas esas cosas que yo he ido notando paso a paso con el tiempo, que en mi caso, en mis rutinas, no encajan con mi pelo ondulado cuando yo quiero potenciarlo y sí encajan, sin embargo, con un pelo rizado. Y de esa forma, pues poneros un lado a lado, utilizar unas cosas en un lado, unas cosas en otro, definir de una manera en un lado, en el otro, poneros vídeos y ver un lado a lado para que lo podáis ver de verdad, para poder como enseñaros de verdad a qué me refiero y qué cosas son las que me funcionan. Así que si queréis verlo, yo creo que de verdad es un tema súper interesante porque, bueno, otra forma de ver pues la variedad de resultados que se puede tener utilizando una misma técnica y creo que os puede gustar, así que eso, si lo queréis, dejádmelo en comentarios y yo por hoy ya me voy a callar, que creo que he compartido con vosotras pues un poquito de charleta de lo que os quería contar sobre la posición de una chica ondulada dentro del método curly. Repito de nuevo, aunque ya lo he dicho 2 veces, pero es que hay gente que se me ha llegado a enfadar por no estar de acuerdo en algunas cosas, digamos como súper así del método, que este vídeo no es que no es para nada, o sea, es para contaros mi opinión, experiencias que he tenido y cosas que me han ido bien, que me han ido mal o que he aprendido durante el método, que sabéis que me ha dado cosas buenísimas, me ha dado experiencias buenísimas, personas buenísimas y una mejora brutal en mi pelo y que siempre le voy a tener mucho aprecio, así que esto es todo amor, ya lo sabéis si me conocéis un poquito. Y nada, no me voy a enrollar más, sí te voy a decir que si eres nueva o nuevo en el canal y te ha gustado este vídeo, que sepas que tengo muchos, o sea, tengo un montón de vídeos y tengo un montón de vídeos más que voy a traer, así que si quieres quedarte, si quieres suscribirte, a mí me harías muy feliz. Para las de siempre, gracias un día más, me hacéis sentir como en casa, aunque estoy en casa, pero ya me entendéis, como que en YouTube me hacéis sentir en casa. Y que nada, que espero que os haya gustado, espero que os haya servido y por mi parte no queda nada más que deciros que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.